Señor Supremo, puedo extraerlo todo. 1116, 1123, fin. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. Capítulo 1116. No fue ninguna sorpresa que el territorio Colmillo Plateado se expandiera en los meses siguientes. Todo funcionó mucho mejor de lo esperado, y fue una gran sorpresa para todos que nadie detuviera su expansión. Había algunos señores en los alrededores, pero ninguno se había molestado en iniciar comunicación. En todo caso, habían evitado a Cesus y a los tigres Colmillo Plateado lo mejor que pudieron. Eso debería haber sido suficiente advertencia, pero Cesus y su gente estaban demasiado emocionados. No se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo hasta que ya era demasiado tarde. Un día, el suelo del inmenso golfo oceánico tembló violentamente. Los temblores fueron tan fuertes que sacudieron algunos edificios y los empujaron hasta que se derrumbaron. Eso fue suficiente para poner a todos en guardia. Recibimos señales hostiles del océano. Monstruos marinos emergen del golfo y sus alrededores. Gritó un campeón con todas sus fuerzas al pasar junto al orbe de la hostilidad. ¿Cuántos son?, preguntó Ceseo apresuradamente, aunque ya podía intuir el número. Cientos de miles, quizá incluso más. Respondió alguien más, pero Cesus ya se había vuelto hacia el abismo. Algo descomunal se agitó en el abismo, algo tan poderoso que le erizó los pelos. Cesus mordió el labio inferior y desapareció por la puerta rúnica por un instante. Emergió en Tiagro, recuperó un cristal rojo y lo aplastó. Un instante después, regresó a la expansión del origen, donde la enorme cabeza de una poderosa criatura emergió del abismo. La cabeza fue lo primero que vio César, pero al instante supo que era la criatura. La pesada presencia que llenaba el aire le mostró a César el tipo de enemigo al que tendría que enfrentarse. No puedo protegerlos. Encárguense de los monstruos marítimos, y sobrevivan, ordenó Cesus con la mayor confianza posible. Un instante después, se transformó en un destello blanco. Las artes de la vida del alma, la rotura de fundación y la técnica del alma, hijos de un dios, se activaron simultáneamente, llevando su rasgo de alma y su cuerpo al límite. La energía circuló por su cuerpo mientras surcaba el aire. Llegó al abismo, se estrelló con fuerza contra la cabeza emergente del dragón del océano, cuyo cuerpo llenaba el abismo, y aferró sus escamas con fuerza. Puede que César no fuera tan pesado como el dragón del océano, pero sin duda era lo suficientemente fuerte como para llevarlo por los aires mientras aún estaba cansado. El dragón del océano aún no había despertado del todo, lo cual era la mayor ventaja de César. Lo sacó del abismo y lo arrastró hasta las profundidades del océano, donde pudieron causar tantos estragos como quisieran. El dragón del océano seguía cansado, pero no le gustaba que lo arrastraran. Le disgustaba aún más que un despertado le aplastara una de sus escamas con fuerza bruta. Rugió con fuerza, despertando a más monstruos marinos. Sin embargo, fue en vano. Las ballenas titán protegían la bahía. Impidieron que tantos monstruos marinos obedecieran las órdenes del dragón del océano como fuera posible. Era lo mínimo que podían hacer después de todo lo que Cesus había hecho para protegerlos. Esta es una batalla entre nosotros. Tú contra mí. Rugió Cesus, transformando sus manos en garras justo antes de hundirlas en los ojos del dragón del océano. El dragón respondió con un rugido aterrador. Desató su presencia y energía alterada, que impactó con fuerza a Cesus. Fue lanzado por los aires y sintió como si le aplastaran las entrañas, pero Cesus aún no había muerto. Seguía vivo y más que dispuesto a luchar contra el dragón del océano hasta que uno de ellos diera su último aliento. Si no dejas a mi gente en paz, acabaré contigo hoy. Rugió con todas sus fuerzas, a lo que el dragón del océano respondió con otro rugido. Sin embargo, este rugido acompañó a la esencia dracónica del dragón. Tampoco estaba dispuesto a terminar la batalla en empate. ¿Cómo pudo? Lo despertaron de sus varios siglos de hibernación. Merecían morir. Todos. Monstruos cangrejo, serpientes y criaturas marinas humanoides emergieron del océano. El dragón del océano los despertó y los llenó de miedo. Huyeron y alcanzaron tierra firme, a diferencia de los demás monstruos marinos, que intentaron escapar de la ira del dragón del océano solo para sumergirse directamente en la arena de la playa, donde se retorcieron indefensos. Algunas criaturas elementales usaron sus poderes para escapar de la muerte en tierra, pero otras estaban destinadas a morir sin remedio. Sin embargo, a nadie le importaban.
Los colmillos plateados estaban demasiado ocupados preparando sus defensas. Las aldeas de los pescadores estaban desiertas y se les ordenó regresar a los asentamientos principales, a los que llegaron justo a tiempo usando 3 cabras Behemoth. Zeus los domó sin usar sus poderes. Usó las habilidades que había adquirido durante décadas de manejo de animales y los entrenó con la ayuda de algunos entrenadores de bestias. Este era un trabajo para el que solo se concedían unas pocas invocaciones de colmillos plateados. De hecho, Zeus nunca había visto a nadie con un trabajo como este durante el tiempo que trabajó con, o para, Michael. Los entrenadores de bestias habían domesticado varios monstruos, principalmente ganado, desde su llegada a su nuevo hogar. Desafortunadamente, ninguno de ellos era una montura de combate. Eso habría facilitado mucho las cosas. Pero como ese no era el caso, los tigres colmillo plateado tuvieron que luchar solos. Su señor estaba ocupado luchando contra una bestia divina, un dragón adulto que llevaba siglos hibernando, probablemente para alcanzar la divinidad o para descansar aún más por algún motivo. Las hordas de cangrejos elementales, cangrejos cubiertos de metal y decenas de miles de serpientes, varios nidos de ellas con decenas de variedades, mutaciones y evoluciones, cada una más peligrosa que la otra, cargaron hacia adelante. Destruyeron los puertos, los barcos y las pequeñas aldeas antes de llegar al asentamiento principal. La mayoría de los monstruos ni siquiera querían mudarse al asentamiento, pero los más fuertes habían recibido una orden del dragón del océano. Se les dijo que destruyeran todo para devolver el merecido silencio en la tierra del dragón del océano. Los monstruos marítimos siguieron la voluntad del dragón del océano y atacaron el asentamiento principal. Por primera vez desde que se estableció el territorio colmillo plateado, su existencia estaba en peligro. Tenían que luchar con sus vidas en juego o todo terminaría. Preparen las defensas. Gritó un colmillo plateado de mediana edad desde el otro lado de los muros del asentamiento. Señaló las balistas, levantó las manos al retirarse los enormes bigotes y atacó con fuerza cuando los monstruos cangrejo entraron en el alcance de las balistas. Los enormes bigotes silbaron por el aire y alcanzaron a sus objetivos con un crujido. Varios cangrejos chillaron de dolor, pero la mayoría de los alcanzados se desplomaron al suelo. Los proyectiles de las balistas hicieron su trabajo y atravesaron los gruesos caparazones de los cangrejos, penetrando su suave carne. El crujido llenó el aire por un instante, pero eso fue todo. La cacofonía creada por más de 100.000 monstruos asustados fue aún peor. Recarga y dispara. Gritó el hombre de nuevo mientras recuperaba un arco junto a los arqueros restantes. Colocó una flecha en la cuerda, tensó y disparó. Los demás arqueros imitaron su acción. Cargaron el arco y la flecha con toda la energía que pudieron contener sin romperse y lanzaron una lluvia de flechas cargadas de energía. Las flechas surcaron el aire formando un hermoso arco hasta que impactaron en las serpientes. Las flechas explotaron al chocar, la energía infundida en ellas se volvió inestable tras impactar a los monstruos y las mató. Cientos de monstruos murieron en los siguientes segundos, pero no fue suficiente. Eran demasiados para lidiar con ellos a la vez. Tigres silvareanos. Gritó alguien, y los invocados, que ya habían avanzado al nivel 4, se movilizaron de inmediato. No dudaron ni un segundo y saltaron la muralla del asentamiento para cargar contra la horda de monstruos. Se lanzaron hacia adelante, con el pelo creciendo por todo el cuerpo. Sus cuerpos se expandieron y alargaron, y sus manos se transformaron en grandes garras. Algunas invocaciones se expandieron y mantuvieron su movilidad bípeda, mientras que otras se transformaron en tigres completos del tamaño de un coche promedio. Unas cuantas invocaciones se transformaron en tigres más grandes. Medían más de 2 metros de alto y 6 de largo. Sin embargo, sus colmillos eran los más aterradores. Tenían 2 colmillos alargados y afilados como cuchillas que desgarraban el caparazón del cangrejo como un cuchillo caliente cortando mantequilla. Eran los tigres dientes de sable silvareanos, una especie superior del tigre silvareano promedio. Sus músculos se abultaban al avanzar, esquivando las embestidas iniciales de las serpientes que se lanzaban para desgarrarlas con sus garras. Sus garras cortaban profundamente a los enemigos, matándolos de un solo golpe, algo previsible cuando las formas de vida superiores luchaban contra hordas de formas de vida inferiores. Solo había unas pocas bestias superiores entre las criaturas marítimas que los atacaban. Aún así, algunas eran realmente poderosas. Usaron sus ventajas innatas, evadieron a los tigres silvareanos y alcanzaron las murallas del asentamiento, donde fueron recibidos con una serie de flechas, virotes de ballesta y virotes de balista.
Aunque la mayoría de las invocaciones de Colmillo Plateado no eran combatientes, todos podían intervenir. Nadie quería quedarse atrás mientras sus combatientes actuaban. Por lo tanto, se abrió el almacén lleno de ballestas, virotes y otras herramientas. Las ballestas se llevaron a las murallas, donde se liberó una cantidad de virotes antes de reemplazar la ballesta por una cargada. El cartucho vacío se llenaba una vez que la cuerda de la ballesta se tensaba y se aseguraba. Incluso algunos jóvenes ayudaron recogiendo herramientas, armas y otros bienes necesarios de los almacenes. Iban y venían para abastecer a todos y ayudaban en lo que podían. Mientras tanto, los combatientes mataban a miles de enemigos. Desafortunadamente, eso no fue suficiente. Antes de llegar a los muros del asentamiento, más de 20.000 monstruos marítimos habían sido asesinados, dejándoles con 80.000 o más para atacar. Abran las puertas y ataquen. Gritó un campeón Colmillo Plateado, y los guardias obedecieron. Temían lo que sucedería una vez que se abrieran las puertas, pero más de 3.000 Colmillo Plateado estaban listos para salir del asentamiento. Las puertas se abrieron, lo que dio lugar a una pelea masiva entre los monstruos marítimos y las invocaciones de Colmillo Plateado. Ninguno de los dos bandos parecía estar en el bando ganador. La invocación Colmillo Plateado alejó a los enemigos, matando a docenas de cangrejos y serpientes, pero algunos monstruos lograron sortear la pila de cadáveres que se formaba en la entrada. Y eso no fue todo. Más monstruos treparon los muros del asentamiento. Recibieron disparos, flechas y virotes de ballesta que les perforaron los ojos y puntos vitales, pero el miedo se apoderó de sus corazones. Algunos defensores gritaban de miedo, más que de dolor, a medida que más y más monstruos llegaban al asentamiento. Uno de los defensores, que gritaban, estaba a punto de ser alcanzado por las pinzas de un monstruo cangrejo cuando un chillido llenó el aire. Una sombra azul descendió del cielo, atrapó al cangrejo con poderosas garras que aplastaron su caparazón de inmediato y lo elevó por los aires. Una brisa gélida azotó el aire antes de que un cangrejo muerto, congelado hasta la muerte, se estrellara contra otro cangrejo. El cangrejo congelado aplastó a sus hermanos y se desmoronó en innumerables pedazos. Mientras tanto, el joven defensor, que había estado gritando hasta hacía un momento, levantó la vista. Allí vio a los hijos de Jesús. El águila planeadora de hielo con sus hijos. Nuestro Señor todavía está con nosotros. Gritó con todas sus fuerzas. Aunque su señor estaba peleando con el dragón del océano, eso no significaba que su señor los dejara desprotegidos. Los hijos del señor todavía estaban allí para protegerlos. Ellos venían. Y estaban enojados. Una horda de goblins arremetió contra las llanuras. Sus carcajadas llenaron el silencio de la noche en las llanuras hasta que la cacofonía de sonidos colisionó con los ruidos de los monstruos marinos. La horda de goblins era rápida y pronto llegaría al asentamiento, pero las águilas planeadoras de hielo y las arañas de la maldición de las sombras eran más rápidas. Ya estaban presentes, las arañas apareciendo en las sombras de sus enemigos para matarlos antes de que se dieran cuenta de lo que estaba sucediendo. Las arañas azote de las sombras eran rápidas y letales, aniquilando a sus enemigos al instante, mientras que las águilas planeadoras de hielo se burlaban de las bestias superiores. Las elevaban por los aires, las congelaban con su aliento gélido y las soltaban sobre los demás enemigos, aplastándolos hasta la muerte. Eso fue divertido. Sin embargo, aún no había terminado. Más enemigos emergieron del océano. Pero eso era bueno. Los goblins aún no habían probado la sangre de sus enemigos. Los chamanes goblin lanzaron una serie de rayos contra las masas enemigas. Ni siquiera necesitaban apuntar bien para alcanzar a un enemigo. Desafortunadamente, los rayos no eran lo suficientemente letales como para matarlos de inmediato. Aún así, el daño era considerable, y las propiedades paralizantes de los rayos del chamán goblin no podían subestimarse. Los objetivos alcanzados quedaron aturdidos por un segundo, lo que les dio tiempo a los arqueros Colmillo Plateado para apuntar y atacar. Las flechas impactaron a los objetivos inmóviles, matándolos en el acto. Las arañas azote de las sombras casi fueron alcanzadas por un montón de rayos, pero se fusionaron con las sombras que las rodeaban y cambiaron sus objetivos para luchar más cerca del océano. La zona también era más peligrosa, pero las sombras de las criaturas que emergían del océano les permitían moverse libremente. Las arañas azote de las sombras poseían patas puntiagudas y muy resistentes con las que perforaban los puntos vitales de las criaturas marinas que huían del océano. Si bien eran formas de vida menores y de menor tamaño, poseían sacos de veneno que secretaban a través de sus patas.
Dicho esto, cada herida infligida por las arañas azote de las sombras adormecía a las criaturas marinas. Un golpe no fue suficiente para frenar a los monstruos, pero con decenas de miles de arañas azote de las sombras esparcidas por la playa del Golfo Oceánico, no fue difícil golpear a la criatura más grande decenas de veces. Rápidamente se desplomaron en el suelo, donde una águila planeadora de hielo los destrozó o los congeló al instante. Su aliento gélido era una verdadera amenaza. Infligía un daño considerable y mataba a cualquier criatura que fuera demasiado débil físicamente para atravesar las capas de hielo que se formaban en su piel o que no usara suficiente energía para proteger su cuerpo. Muchas criaturas marinas eran enormes y físicamente fuertes, pero no poseían una gran habilidad para controlar la energía. Eran monstruos terrestres menos inteligentes. Al menos, eso era lo que les parecía a las invocaciones de Colmillo Plateado. Un emperador goblin, un mutante de 4 brazos, empuñaba 2 hachas de guerra y 2 delgadas espadas largas. Las espadas largas giraban en el aire formando hermosos arcos, con el maná fluyendo a través de ellas, mientras las hachas de guerra se estrellaban contra las enormes criaturas, destrozándolas sin resistencia. Docenas de serpientes venenosas intentaron herir al emperador goblin, pero su piel era demasiado dura para penetrarla fácilmente. Aplastó a la horda que se le presentaba y abrió una gran brecha para que sus hijos cargaran a través de ella. Un príncipe goblin, cientos de campeones hobgoblin, berserkers hobgoblin y decenas de miles de goblins se abrieron paso por la brecha y la ampliaron, creando aún más espacio para que los chamanes goblin, arqueros y elementalistas goblin sembraran el caos. No pasó mucho tiempo antes de que los únicos restos de enemigos ante el asentamiento Colmillo Plateado fueran sus cadáveres. Las criaturas marítimas más poderosas atacaron a las águilas planeadoras de hielo, a la araña reina azote de las sombras y al emperador goblin, pero fue en vano. Docenas de águilas planeadoras de hielo descendieron del cielo, desatando su furia sobre las formas de vida menores que luchaban bajo ellas. Su aliento gélido era como el aliento ático de un dragón glaciar. Quizás no fuera tan poderoso ni masivo en comparación, pero sin duda era la versión menor. Aún así, era lo suficientemente poderoso como para dañar a las formas de vida menores y congelarlas vivas. Las águilas planeadoras de hielo quizá no fueran lo suficientemente fuertes como para matar a las bestias superiores más poderosas del océano, pero sí lo suficientemente rápidas para evadir sus ataques. 2 águilas planeadoras de hielo fueron alcanzadas por rocas en el aire, pero los tigres silvareanos estaban listos para atraparlas antes de que los cangrejos pudieran descuartizarlas. Los tigres se abalanzaron, atraparon a las águilas con sus fauces y cargaron de vuelta al asentamiento. Saltaron sobre los muros del asentamiento, abatieron a las águilas heridas e hicieron que los sanadores las curaran. Los tigres silvareanos regresaron al campo de batalla y atacaron a las más poderosas bestias superiores del océano. Al principio, les infligieron heridas menores, analizando la regeneración y otras características de la bestia oceánica con garras y mordiscos demoledores, antes de reforzar su poder aplicando energía a sus colmillos y garras. Abrieron paso entre las bestias y mataron a la primera bestia suprema incluso antes de que el emperador goblin y la reina araña terminaran su obra maestra. Aún así, los tigres silvareanos no salieron ilesos. Algunos resultaron heridos, y un tigre silvareano murió. Cientos de goblins morían, y las arañas azote de las sombras tampoco eran invencibles. Cada salto entre las sombras consumía una parte considerable de su poder. Atravesar las sombras más de 4 veces les costaba mucho. Las bestias marinas no le prestaron mucha atención, pero percibieron el agotamiento de sus enemigos. Su percepción era lo suficientemente grande como para atrapar a los enemigos exhaustos y matarlos. Sin embargo, algo interesante ocurrió una vez más. Las bestias superiores del océano habían sido derrotadas. Primero, la formación de monstruos marítimos, si es que así se la podía llamar, se desintegró. Las bestias superiores del océano habían estado controlando a las formas de vida menores, atrayéndolas al asentamiento Colmillo Plateado, tal como les había ordenado el dragón del océano. Con la muerte de las bestias supremas, el mando desapareció y las criaturas marítimas recuperaron el control de su propio destino. Cargaron contra los colmillos plateados con la desesperada esperanza de escapar de la ira del dragón del océano. Pero, al mismo tiempo, algo ocurrió en el territorio de Colmillo Plateado. Habían llegado recién llegados. La reina y su escolta acudieron al rescate. Fue solo que llegaron un poco tarde. Tiara y su gente mataron a las bestias marinas restantes que emergían del océano.
Dedicaron unos minutos a aniquilar a más de 1/4 millón de criaturas marinas, incluyendo algunas bestias superiores, antes de separarse para revisar el territorio de Colmillo Plateado, a los heridos y a Jesús. Nadie podía sentir a Jesús, pero los rugidos de dolor del dragón del océano resonaron por todas las afueras del océano azul. Tiara estaba a punto de salir cuando los hijos de Jesús levantaron las manos para detenerla. Los fulminó con la mirada, pero los goblins señalaron algo en el cielo. Era una estrella fugaz. No, fue Cesario. Caus se estrelló fuertemente contra la arena frente a Tiara, salpicando sangre caliente por todas partes. «Hermano, ¿estás bien?», preguntó Tiara al percibir las débiles fluctuaciones de Jesús. Intentó decir algo y levantarse, pero las fuerzas lo abandonaron. Así que sonrió como un tonto, haciendo varias muecas de dolor, y permaneció en el suelo. «Lo hice», murmuró Cesó, con el cuerpo cubierto de sangre. Le faltaba un brazo, mientras que el resto de su cuerpo estaba destrozado. Su cabello, ropa y piel se quemaron hasta quedar inservible. Solo gracias a su conexión con sus hijos y a la transferencia de su regeneración bestial, seguía vivo. «Yo protegí a nuestro pueblo», dijo Jesús entre dos respiraciones profundas. Tiara se inclinó y le sonrió orgullosamente a su hermano. «Lo hiciste genial. Estoy orgullosa de ti», se le llenaron los ojos de lágrimas. «Te arreglaremos. No te preocupes por nada, ¿de acuerdo?». Jesús se limitó a sonreír, pero pensar en su pelea con el dragón del océano le hizo estremecerse. Obligó al dragón del océano a irse, pero estaba muerto. Aún así, Jesús estaba orgulloso de sí mismo. El dragón del océano había sido más fuerte que él. O debería haber sido más fuerte, como una criatura a punto de alcanzar la divinidad. Aún así, prevaleció. Sobrevivió. Lo logró. Césped protegió a los colmillos plateados. Él protegió la nueva era. «¿Qué haces ahí?». Alice se acercó a Michael y lo abrazó por detrás. Se apoyó suavemente en su espalda mientras Michael seguía trabajando. Sonrió de oreja a oreja, sus ojos dorados brillaban con fuerza mientras las imágenes cambiaban ante él. «Estoy observando a nuestros amigos. Bueno, no solo a ellos. Estoy observando, a todos, para ser preciso», murmuró mientras usaba su esencia para dar forma al cuenco con agua frente a él. El cuenco se transformó en el marco de un espejo, y el agua onduló al transformarse en cristal líquido. Al menos, eso fue lo que le pareció a Alice. Pero solo por un instante, mientras innumerables imágenes aparecían ante ella. «¿No es San Demos?», preguntó, y las imágenes se ralentizaron. Mostraban a Frederick Colbenheim y Jacqueline Orlando pasando tiempo en su hogar en la Alianza Tritan antes de regresar a las imágenes que revelaban a San Demos y su pequeño reino en la jungla indomable. San Demos seguía siendo uno de los monstruos domesticados de Michael, pero este no le ordenaba nada al rey mono. Podía hacer lo que quisiera, siempre y cuando no intentara ir en contra de Michael ni de sus amigos. San Demos evolucionó y mutó varias veces a lo largo de las últimas décadas. Ahora era un rey mono del sol ardiente, una existencia mítica de 7 nivel. El pequeño alborotador era ahora una bestia divina. Michael no había estado cerca de San Demos a menudo en las últimas décadas. De hecho, era consciente de su negligencia con el rey mono, pero San Demos no le exigía responsabilidades. De hecho, San Demos se alegraba de que Michael no le prestara mucha atención. El rey mono nunca se sintió subordinado a Michael. De hecho, luchar codo con codo se parecía más a la alianza de dos reyes que a un emperador al mando de sus humildes súbditos. A San Demos eso fue lo que más le gustó de Michael. Trabajaron juntos durante unos años antes de tomar caminos separados. El rey mono era mucho más fuerte que antes, y usó esa fuerza para crear su propio territorio, donde vivía con sus hijos y con los demás monos demonios del juramento de sangre. Esto incluía a los monos nacidos mediante evoluciones, mutaciones y similares. Sin embargo, el rey mono del sol ardiente los gobernaba a todos. Era el gobernante del reino de los monos. «Estás observando a todos así. ¿Cómo lograste crear semejante cuenco de adivinación, o debería llamarlo espejo, para empezar? Entiendo que veas todo lo que ocurre en la expansión del origen, pero ¿cómo acechaste a Jack y Frederick? ¿No están en la expansión del origen ahora mismo, o sí?», preguntó Alice. Ella no le habló con condescendencia, pero su elección de palabras dolió un poco. «¿Acoso? Solo estoy viendo cómo están mis amigos», respondió Michael un poco deprimido. Alice le alborotó el pelo largo y sedoso con una sonrisa satisfecha. «Por supuesto que sí. Solo eres un poco sobreprotector». «Sí, sí. Eso es».
Michael rió disimuladamente en su mente, pero sabía que era mejor no decir nada en voz alta. ¿Qué hay de Zeroa? Hace tiempo que no la veo. Tampoco ha estado en el Imperio Elemental. Lo visité hace 2 semanas, pero hace años que no la ven. Iba a preguntarte, pero lo olvidé, preguntó Alice, con un rastro de preocupación en su voz. Zeroa está bien, sonrió Michael y cambió la imagen a la emperatriz elemental y al dragón rojo disfrutando de sus vidas en una pequeña isla. Antes de que preguntes, sí, es un volcán activo. Sí, ambos tienen la culpa de su erupción, y sí, ambos siguen en la expansión del origen. Alice levantó una ceja y la preocupación fue reemplazada por confusión y curiosidad. ¿Dónde están? ¿Es ese el océano azul? Sí, lo es. No sé qué planean, pero espero que no lo destrocen con sus acciones. Cesus ya ha causado suficiente daño al ecosistema del océano azul. No hay necesidad de crear Pyrowyrms en medio del océano azul. Esto sería una catástrofe. ¿Cómo? Preguntó Alice, pero se selló los labios antes de que pudiera pronunciar la frase completa. Sabía que no debía seguir haciendo preguntas estúpidas. Era solo que tenía curiosidad, y sus hormonas estaban descontroladas últimamente. Por favor, no me preguntes cómo hacen los Wyrms. Nadie debería ser obligado a aprender ni a ver nada sobre este método, dijo Michael con un escalofrío y se giró hacia su esposa. Le pellizcó las mejillas antes de besarla en la frente. De cualquier manera, tratando de cambiar de tema, Alice se aclaró la garganta y siguió adelante. ¿Qué hizo exactamente Cesus? Michael rió entre dientes y volvió a mirar el espejo de adivinación. Recreó las imágenes de la batalla de Cesus contra el dragón del océano. Se suponía que el dragón del océano hibernaría hasta alcanzar la divinidad. Ese era el plan. Desafortunadamente, no funcionó. César estableció su asentamiento a menos de 2 kilómetros de la residencia del dragón del océano y optó por usar su bahía como puerto para recolectar los peces que se comían sus excrementos. Alice se echó a reír a carcajadas, y no paró durante un buen rato. Solo se dio cuenta de que Michael no bromeaba cuando la miró fijamente, con los labios apretados en una fina línea. Espera. No hablas en serio, ¿verdad? No. No puede ser. No puedes hablar en serio. Bueno, eso es un asunto serio. Estaba ganando una fortuna con los peces que evolucionaban a través de los excrementos del dragón del océano. Por desgracia, eran demasiado ruidosos y despertaron al dragón del océano. Ser lo suficientemente ruidoso como para despertar a un dragón en un sueño eterno es todo un logro, suspiró Michael profundamente. Pero están bien, ¿verdad? A César y no le pasó nada, ¿verdad? Sí, está bien. Estuvo a punto de morir, pero se esforzó al máximo, superando sus límites varias veces, lo cual fue bastante impresionante, y obligó al dragón del océano a partir. El dragón del océano usó demasiado poder y probablemente tardará aún más en alcanzar la divinidad. Su letargo de siglos fue en vano, ya que se enfrentó a una batalla de vida o muerte con Cesus, dijo Michael con un dejo de orgullo en la voz. Cesus está como nuevo y debería ser más fuerte que nunca. Debe tener cuidado, o podría aceptar accidentalmente una ley o autoridad y alcanzar la divinidad si sigue así. Pareces un padre orgulloso, bromeó Alice hacia él, quien solo pudo encogerse de hombros. Estoy orgulloso de Cesus. Y de Tiara, de hecho. Le mostró a Alice todo lo que los hermanos Colmillo Plateado habían logrado. Sus plantas de desarrollo progresaron mucho más rápido de lo previsto. Puede que les dijeran a todos que su progreso sería lento y que no querían apresurarse, pero lo cierto era que los hermanos eran competitivos y ambiciosos. Si era posible progresar más rápido y convertirse rápidamente en una raza de primer nivel, ¿por qué no intentarlo? Michael no pudo evitar estar de acuerdo con eso. ¿Por qué no harían lo mejor que pudieran si tuvieran los medios para hacerlo? Quizás estar cerca de mí durante su tiempo en la jungla indomable no les sentó bien. Quizás los influí demasiado, pensó Michael, pero la sonrisa de suficiencia de su rostro no desapareció. Lucía se está divirtiendo con sus amigas, ¿verdad? Preguntó Alicia un momento después, con la mano apoyada en el vientre. Michael la abrazó fuertemente y cambió la imagen para mostrar lo que su hija y los otros niños habían estado haciendo. Primero, Michael y Alice observaron a Lucía vagando por la expansión del origen. Michael los teletransportó a una región de principiantes, lejos de la jungla indomable, sin ningún objeto. Sus almacenes de runas de guerra habían sido vaciados, sus artefactos removidos, e incluso su pilar de energía fue aplastado, removido y solo reconstruido cuando se agotó su energía.
El proceso tardó unos meses para evitar más problemas, pero Lucía y sus amigos regresaron a Tierles Awakenet sin más beneficios que sus rasgos de alma. Michael no entendía por qué Lucía y sus amigos querían ser Tierles Awakenet o por qué querían irse, pero aparentemente Alice entendía muy bien sus intenciones. Solo quieren vivir al máximo. Podrían convertirse en dioses quedándose en tu territorio, dado su talento, pero es muy aburrido. Nadie se atreve a reclamar o atacar la jungla indomable, ya que todos saben que te pertenece. También les dijiste a todos que dejaran de luchar contra los señores fuera de la jungla indomable, lo cual destruye a toda la competencia de los jóvenes. Solo pueden luchar entre sí, ya que también has instado a la jungla indomable a detener su expansión ahora que ha vuelto a ser una región primaria. Entiendo que buscan un desafío y que quieran vivir momentos tan emocionantes como los que tú o nosotros tuvimos, le explicó Alice a Michael, quien miró a su amante sumido en sus pensamientos. ¿Por eso también fueron a la Alianza Tritan? ¿Porque quieren pasar por lo mismo que nosotros? Preguntó Michael, aunque ya sabía la respuesta. Lucía siempre había sido una niña llena de energía. Sin embargo, los últimos años habían sido demasiado aburridos para ella. Así fue como ideó el plan de Cero Héroe. Así lo llamó, aunque Michael no estaba seguro de si podía llamarlo así. Era más bien un plan de muerte prematura, dada la forma en que Lucía afrontaba los peligros del cosmos y la expansión del origen. No se tomaba en serio las amenazas de la expansión del origen porque siempre había estado rodeada de las entidades más poderosas de la expansión del origen. Fue criada en una región primordial por el nuevo primordial, junto a bestias divinas y similares. Por supuesto, no se lo tomaría en serio, sobre todo con su falta de recursos económicos, planificación y conocimiento de gobierno. Michael llevaba un tiempo sin saber qué hacer con Lucía, pero reconoció su afán de independencia. No intervino y la observó desde la barrera. Eso le dolía a veces, porque Lucía le decía que no lo contactara mientras estuviera ocupada. Le preocupaba pedirle ayuda si hablaban y decidió que era mejor contactarse solo después de completar la fundación de su territorio. Lucía metió la pata varias veces. Gastó toda su fortuna en cosas que no necesitaban y construyó estructuras como torres de alquimia mucho antes de que invocaran a un alquimista, descuidando también a los 3 herreros que habían invocado. Lucía luchó durante mucho tiempo, pero no lo detestaba. Al contrario, estaba contenta con las nuevas responsabilidades y tareas que le aguardaban. Por eso también a Michael le gustaba mirarla. Era agradable ver a su hija sonreír así. Ella estaba feliz. Lo mismo les ocurrió a Hiraku y a su esposa, la prometida a la que había dejado hacía mucho tiempo, antes de unirse a Michael. Hiraku y su esposa eran felices padres de 21 hijos y un total de 85 nietos. Michael cambió las imágenes del espejo para mostrar a Hiraku, su esposa y su familia reunidos para el cumpleaños de uno de sus nietos. En la familia de Hiraku no pasaba ninguna semana sin un cumpleaños o una celebración. Su familia estaba compuesta por demasiados hijos como para pasar semanas sin celebraciones. Pero eso era lo que la hacía especial. Sus vidas estaban llenas de alegres celebraciones y felicidad. ¿Está Ellen embarazada de nuevo? Preguntó Alice sorprendida mientras su atención se dirigía a la esposa de Hiraku. A su vientre, para ser precisos. Parece que sí, respondió Michael mientras examinaba a las demás mujeres de la familia. Al menos 3 mujeres más estaban embarazadas en las imágenes. Eso fue interesante. Están haciendo un buen trabajo arreglando la baja tasa de natalidad del siglo pasado, se rió Michael, lo que le provocó un pinchazo en los costados. No deberías burlarte de ellos, dijo Alice riéndose disimuladamente, sus ojos brillaban de emoción mientras miraba a los niños deambulando por allí. Él le sonrió a Alice y la atrajo más hacia él. Aunque solo habían tenido un hijo, Michael y Alice estaban satisfechos. Alice habría sido feliz con algunos hijos más, pero no era fácil para una diosa y un primordial dar a luz a un hijo. En primer lugar, los guardianes eran conocidos por ser demasiado poderosos para embarazar a alguien. Eso era lo que decía la mayoría, al menos. Era una buena explicación de por qué no surgieron más primordiales y guardianes de la nada. Sin embargo, la verdad era que los primordiales no fueron creados para reproducirse. Estaban hechos de la esencia del origen y con el único propósito de proteger el universo origen. Carecían de los medios para reproducirse. Por otro lado, Michael era un humano común y corriente antes de convertirse en el nuevo primordial. Nadie sabía si Michael y Alice podrían concebir otro hijo. Sin embargo, una cosa era segura. Si Alice se embarazaba, el niño sería único.
Con la increíblemente baja probabilidad de que Alice se embarazara, el niño sería fruto de la unión del nuevo primordial y una diosa. El bebé probablemente sería aún más problemático que Lucía. Michael abrazó a Alice con fuerza y cambió la imagen para mostrar a Frederick y Jacqueline en la alianza Triton. Habían tenido varios hijos más en las últimas décadas, pero cada vez les resultaba más difícil volver a concebir. Al fin y al cabo, el deseo reproductivo de sus cuerpos disminuía a medida que aumentaba su nivel. Aún así, Frederick y Jacqueline eran felices. Pasaban sus días en la alianza Triton, protegiéndola aunque no fuera necesario y se quedaban con sus familias. La pareja consideró abandonar la alianza Triton dentro de unos años para unirse a la expedición de Daniel y Rebecca, pero aún tenían dudas. Aún no habían tomado una decisión definitiva. Ocurrió exactamente lo mismo en el caso de Caleb. Tampoco estaba seguro de qué se suponía que debía hacer ahora que era el jefe de la casa Zenobia. Caleb era probablemente el amigo y familiar más problemático. Cuidarlo quizá no fuera necesario, pero Caleb Zenobia seguía perdidamente enamorado de Tiara. Si solo hubiera sido un flechazo, todo habría ido bien, pero el amor de Caleb por Tiara era más que un simple flechazo. Estaba profundamente enamorado de Tiara, lo suficiente como para superar cientos de rechazos. En este punto, ni Michael ni Alice podían decir con qué frecuencia Tiara había rechazado a Caleb. Alice suspiró profundamente al ver las fotos de su hermano y sus padres. Pensé que mi madre le haría entrar en razón, pero parece que su terquedad ha crecido exponencialmente. Ni siquiera mi madre puede con este mocoso. Bueno, está enamorado, respondió Michael y se encogió de hombros cuando Alice lo fulminó con la mirada. No es culpa suya enamorarse de Tiara, y no es culpa de Tiara no poder aceptarlo. ¿No puede? ¿Quieres decir que no quiere aceptarlo? Corrigió Tiara a su amante, pero Michael negó con la cabeza. He hablado de eso con Tiara varias veces. Tenía curiosidad por saber qué pensaba de Caleb y por qué no le daba una paliza, ya que él nunca dejó de perseguirla. No me mires así. Tiara le dio una paliza a mucha más gente de la que crees. Y esos perseguidores solo la invitaron a salir 2, quizá 3, cuando se sintió generosa. Entonces, Alice ladeó la cabeza. ¿Crees que a Tiara también le gusta Caleb? ¿Qué dijo? Michael suspiró. Tiara me dijo que le gusta Caleb, pero no cree que su amistad sea más que amistad. Incluso ahora, Caleb y Tiara siguen en contacto. Ella espera que Caleb comprenda su malentendido en el futuro, mientras que Caleb está seguro de que su amistad es más que eso. ¿Y tú qué piensas? Preguntó Alicia. Creo que Tiara está demasiado ocupada con los colmillos plateados como para pensar en el amor, y mucho menos en estar con alguien y formar una familia con esa persona especial. Intenta no pensar en Caleb ni en lo que podría pasar si lo aceptara, porque no podrá con ello por ahora. Tiara está segura de que solo existe para su gente. Por eso nunca aceptó a nadie, suspiró profundamente. Pero una vez que los colmillos plateados se construyan una base sólida en Tiagro y la expansión del origen, ¿quién sabe qué pasará? Quizás Caleb logre romper las defensas de Tiara si continúa, o todo se derrumbará. La tristeza en los ojos de Alice era evidente. No quería que su hermano sufriera más, pero no era como si pudiera cambiar nada. En todo caso, su interferencia podría destruir todo por lo que Caleb había trabajado. Eso era lo último que Alice quería. Asintió lentamente y respiró profundamente. ¿Quieres no meterte en sus asuntos y dejarlos tranquilos, verdad? Preguntó Alice, a lo que Michael asintió. Si hubiera sido posible, los habría reunido, pero temo que juntarlos lo destruya todo. Debemos dejarlos tranquilos y observar desde la barrera, por mucho que nos duela. A Alice no le gustó nada. Sin embargo, no era tan ingenua como para creer que todo se resolvería con unas pocas palabras. Demasiadas responsabilidades aprisionaban a Tiara, impidiéndole descubrir lo que realmente sentía. Quizás Caleb le gustaba. Quizás no. Era cosa suya descubrir qué pasaría en el futuro. Alice estaba segura de que Caleb no se desenamoraría fácilmente, pero después de más de 100 rechazos, incluso el mayor flechazo comenzaría a desmoronarse. El tiempo dirá si Caleb y Tiara tienen futuro o si todo esto son solo ilusiones. No hablemos más de eso. Caleb ya tiene edad suficiente para decidir lo que quiere hacer, decidió Alice, lo que Michael tomó como una señal para cambiar de tema. Cambió las imágenes del espejo líquido y desvió su atención hacia algunas personas que no conocía desde hacía mucho tiempo. Quienes habían influido en su vida solo tomaban caminos diferentes con el tiempo. El primero fue Zeke Lavita. Al igual que Frederick, Jacqueline y Caleb, Zeke Lavita había regresado a la alianza Triton.
Había regresado hacía mucho tiempo, pero era agradable verlo con su familia pasando tiempo con la familia de Lincoln. Para ser precisos, las familias habían unido sus fuerzas. Zeke Lavita se casó con la hermana menor de Lincoln para unir a las familias Piedra y Lavita, y porque se enamoraron. Zeke y la hermana de Lincoln lloraron juntos la muerte de Lincoln. Al principio, solo pasaron unas horas juntos para llorar la muerte de Lincoln, pero su presencia se consoló mutuamente. Las horas se convirtieron en días, que rápidamente se convirtieron en semanas y meses. Se enamoraron y unieron a sus familias. Se casaron en menos de un año y dieron a luz a un niño menos de 9 meses después. Zeke seguía siendo un despertado, pero ya no se centraba en fortalecerse. Pasaba la mayor parte del tiempo con su amada y disfrutaba cada día de su vida. Quizás moriría en unos siglos si no se concentraba en fortalecerse, pero así fuera. No todos querían ser inmortales. No había necesidad de vivir eternamente mientras pudieran estar juntos. Michael no odiaba su inmortalidad, ya que no estaba solo, pero comprendía el punto de vista de Zeke. Disfrutaba cada día mucho más que los inmortales, porque sabía que su vida llegaría a su fin. Los dioses podían vivir eternamente, pero también podían morir en aproximadamente. ¿Qué pasaría si alguien no disfrutaba de su vida y trabajaba durante siglos para fortalecerse, solo para morir? Así, muerto, sin haber vivido una vida plena. Eso no era algo que Zeke quería que sucediera. Por suerte, Michael no tenía ningún problema con eso. Él y Alice eran inmortales, y nada les sucedería. Estaba seguro de su brillante futuro y disfrutaba cada día. Sobre todo los días que pasaba viendo a sus amigos. Eran los más divertidos. La imagen de un hombre alto con el rostro lleno de cicatrices apareció en el espejo líquido. Sus rasgos se distorsionaron en una mueca diabólica, similar a su antiguo apodo. El instructor de combate demoníaco. Sin embargo, había recibido otro apodo tras entrenar a Michael y a sus amigos durante un tiempo. Era conocido como el Santo del Salón de Entrenamiento. La mezcla de apodos surgió porque entrenó a todos con métodos diabólicos para asegurar que quienes entrenaba sobrevivieran a los peligros de la expansión del origen. Claro que no todos sobrevivieron, pero muchos más señores y pícaros que entrenaban con él sobrevivieron que aquellos que no reconocieron la importancia de entrenar con él. ¿No es ese Silverian Shield? Ya es mayor, pero es él, ¿verdad? Preguntó Alice sorprendida. Abrió los ojos de par en par mientras Michael sonreía con dulzura al ver la imagen. Sí, ese es Silverian, murmuró antes de mostrar imágenes de una enorme estructura en un planeta perteneciente a la Alianza Tritan. La infraestructura de la enorme estructura abarcaba una provincia entera, pero era necesaria. Después de todo, la estructura no era otra que la Academia Escudo Esmeralda. Era una institución educativa creada tras la destrucción de la Academia Militar Sapirelake, con la voz férrea de Silverian Shield rigiéndolo todo. Era el director de la Academia Escudo Esmeralda, pero no se comportaba de forma diferente. Seguía siendo el mismo instructor diabólico. Eso era genial. Gracias a Silverian Shield, más estudiantes de la Academia Escudo Esmeralda sobrevivirían en la expansión del origen y triunfarían. ¿Quieres visitarlo? Me encantaría hablar con él y saber qué le pasó en las últimas décadas. También podríamos darle un montón de piedras de energía o una gota de líquido de origen. Se lo merece. Exclamó Alice. Michael asintió. Podemos visitarlo en el futuro. En cuanto a los regalos, ya los probé. No aceptó nada de lo que intenté darle. Lo único que pude hacer fue invertir, anónimamente, por supuesto, en la creación de la Academia Escudo Esmeralda. No creo que hubiera aceptado mi inversión si me hubiera revelado. Pero claro, no es tonto. Probablemente sabe que soy el inversor. Se encogió de hombros y volvió a sonreír, prestando atención a los estudiantes que luchaban por sobrevivir bajo la tutela de Silverian Shield. Iban a triunfar o a fracasar. Su fuerza de voluntad era el factor determinante de su futuro. La atención de Michael se desvió hacia otra persona que entrenaba a estudiantes en tiro con arco en un complejo diferente del mismo edificio. Silverian Shield era conocido por entrenar la resistencia, la perseverancia y la fuerza de voluntad, pero eso era todo lo que se podía estudiar en la Academia Escudo Esmeralda. El tiro con arco también era una de las materias más destacadas de la academia. Esa Annabelle Claire, recordó Michael a la joven despertada. Michael luchó contra ella durante el primer examen de evaluación de la Academia Militar de Sapirelake. Hablaron solo un par de veces, pero ella siempre había sido amable. Era una despertada bastante poderosa por aquel entonces, conocida por su gran símbolo de rasgo del alma llamado arquera espiritual.
No podía seguir el ritmo de Lincoln, Zeke, Caleb ni Michael, pero ya estaba en la cima del sexto nivel. Su crecimiento fue rápido en comparación con la mayoría de sus compañeros, pero en lugar de continuar con su esfuerzo, Annabelle se dedicó a enseñar a los estudiantes. Creo recordarla. ¿No le gustabas? Preguntó Alice, pero Michael solo pudo encogerse de hombros. No creo que yo le gustara. De hecho, le gustaba Caleb. ¿Caleb? ¿Estás seguro? Preguntó Alice antes de volver a observar a Annabelle. Es linda. Quizás Caleb lo tenga más fácil, no importa. Olvidémoslo. Michael sabía exactamente en qué estaba pensando Alice y le sonrió. Así, se fijó en otro rostro familiar, un hombre mayor, que cambió la vida de Michael para siempre. Kraft Beaton. Oh. ¿Qué está haciendo Kraft Beaton últimamente? Preguntó Alice, lo cual hizo sonreír a Michael. Sigue igual que siempre. Si algo ha cambiado, probablemente sea que Kraft Beaton tiene más energía desde que consumió la gota de líquido origen. Se podría decir que ahora tiene el control total de la Alianza Tritan. A veces, se le ve dándole una paliza a políticos idiotas. Esas partes son las más graciosas. ¿No hablas en serio?, rió Alice entre dientes, solo para estallar en carcajadas cuando Michael repasó las escenas de sus recuerdos en el espejo líquido. Kraft Beaton, tras haberle propinado una paliza a más de una docena de políticos que se creían mucho más importantes de lo que eran, había sido golpeado hasta dejarlos morados por un anciano. Les dio unas cuantas bofetadas en la cara, les dio patadas en la entrepierna y se divirtió mucho más de lo esperado golpeando a los débiles. Es un matón. Exclamó Alicia, pero en lugar de considerarlo algo malo, se divirtió muchísimo. Mientras solo intimide a la gente mala, está bien, dijo Michael, con una expresión sombría al recordar algo más. Una mala persona que le había cambiado la vida. El espejo líquido cambió a King Carta. Mierda. ¿Sabes dónde está King? Preguntó Alice, y Michael suspiró profundamente. Aún así, asintió. Lleva décadas prófugo, pero los guardianes saben dónde se encuentra toda la gente conectada con la trama. No tardé mucho en encontrarlo. De hecho, solo me tomó unos segundos localizarlo, suspiró Michael profundamente. King Carta destruyó la vida de muchas personas en la Alianza Tritan. Era un traidor, un asesino. Aún así, Michael no lo persiguió para atacarlo y eliminarlo. No, esa no era su tarea. Le daré una pista a Zeke para que pueda cazarlo cuando esté listo. ¿Zeke? ¿Estás seguro? ¿Por qué no Killian? ¿O acaso Killian sigue preocupado por reconstruir la casa de Zeus? ¿Killian Zeus? Preguntó Michael, suspirando de nuevo. Desapareció. No sé dónde está. ¿Eso significa, está muerto? Preguntó Alicia, invadida por una oleada de tristeza. No. Bueno, decir que no sé dónde está no es del todo cierto. Sé dónde podría estar, dijo Michael, señalando la frontera con el dominio desconocido. Abandonó el universo origen. ¿Dejó el universo origen? Preguntó Alice, atónita. Pensé que le costaba un tiempo ascender a una forma de vida divina. Solo lo logró después de que le dieras una gota de líquido origen. Entonces, ¿por qué abandonaría el universo origen ahora? Michael suspiró. No le gustó que solo pudiera avanzar con mi ayuda. Quizás no fue la mejor decisión ofrecerle mi ayuda cuando estaba desesperado por no quedarse atrás. Podría haber sido más considerado. Ya estabas, lo sé, pero nunca es fácil entender cómo se sienten los demás. Podrías pensar que fui considerable, pero Killian me consideraba un rival en el pasado. No me odia ni nada, pero puedo ver claramente que se siente como un perdedor. No debí haberle dado la gota de líquido origen, se revolvió el pelo, pero se calmó al cabo de un momento. Pero, claro, quizá el dominio desconocido sea el lugar perfecto para Killian. Leí los primeros informes de Rebecca y Daniel, y son prometedores. Es muy interesante pensar que existen más energías que la energía origen. Maná, fuerza y espíritu. Michael visitó la frontera del dominio desconocido e intentó escanear las energías una vez. Esperaba poder extraer algo de ellas, pero la extracción no funcionó. Las corrientes de energía se dispersaron en cuanto la extracción intentó atraparlas. Algo así nunca había sucedido. Sin embargo, en lugar de temerle a lo desconocido y a la incapacidad de extraerlo, Michael estaba emocionado. Desafortunadamente, los guardianes le dijeron que se quedara en el universo origen. Podría haberlos ignorado, pero su argumento era válido. Michael no tenía ni idea de qué enemigos le aguardaban en el dominio desconocido ni de si existían criaturas del vacío. Si las hubiera, Michael no podría derrotarlas.
Al fin y al cabo, él era un primordial y el Señor Supremo, no un guardián creado para combatirlas. Probablemente era lo suficientemente rápido y fuerte como para escapar o sellar algunas criaturas del vacío en el vacío de la expansión, pero ¿y si moría? La expansión del origen colapsaría, la economía y el campo de entrenamiento de todo el cosmos dejarían de existir, y se desconocía qué sucedería con la expansión. Después de todo, la expansión estaba ligada a él primero. Podría estar ligada a los guardianes, pero no tienen una conexión firme con ella. Simplemente recibieron la esencia de la expansión necesaria para mantener la estabilidad con la esencia del origen. La muerte de Michael podría significar el fin del universo origen tal como se conocía. Los guardianes volverían a ser primarios, y no habría nada que pudiera derrotar a las criaturas del vacío. Dicho esto, Michael decidió seguir el consejo de los guardianes. No le gustó, pero sus argumentos eran demasiado buenos. Fue una lástima. ¿Estás pensando otra vez en el dominio desconocido? Preguntó Alice con tono gélido. Michael apretó los labios y guardó silencio durante unos segundos. Alice suspiró y le dio una palmadita en la espalda. Sé cómo te sientes, pero deberías quedarte a mi lado si quieres estar presente cuando oí. Alice cerró los labios y sonrió a Michael, cuya expresión se contorsionó por la confusión. Oh, mira. ¿No son Mekaz, Taor y Lokai? Lo han estado haciendo genial. Empezaron con la colonización de un nuevo planeta ¿y cuándo empezaron con eso? Preguntó Alice, intentando con todas sus fuerzas ignorar la mirada ardiente de Michael. Él notaba que Alice ocultaba algo, pero no había mala intención. De hecho, Michael percibía la emoción y la felicidad que emanaban de ella. Le sonrió a su amante y asintió. Llevan un tiempo ocupados con el papeleo y entrenando a los jóvenes, murmuró Michael, pero no sabía que estuvieran tan ansiosos por una batalla sangrienta. Debían de estar ansiosos por luchar para liderar la conquista de otro planeta. Pero claro, eso les viene bien a Taor y Lokai. Es cierto. Les encanta pelear demasiado, rió Alice. No quiero saber qué harán después de alcanzar la divinidad. Michael se estremeció al imaginar a Taor y Lokai luchando contra otros dioses tras haberlos acechado durante años para desafiarlos. Eso iba a ser una pesadilla. Es bueno que pase un tiempo antes de que puedan adquirir sus primeras leyes y autoridades de combate, agregó Michael, y Alice asintió. Eso es seguro. Alice lo miró y volvió a sonreír. Tenía algo que decir, pero decidió no hacerlo. Había algo más que quería mencionar primero. ¿Has estado hablando con María Serafín últimamente? Preguntó. No. ¿Por qué lo preguntas? Hacía décadas que Michael no hablaba con María. De hecho, hacía siglos que no pensaba en ella. No tengo ninguna razón en particular. ¿Sabes qué trama? Alice siguió preguntando, pero Michael volvió a negar con la cabeza. Podemos ir a verla si quieres, respondió Michael encogiéndose de hombros, listo para configurar el espejo líquido, pero Alice lo detuvo a mitad de camino. Ella dudó por un momento y anduvo de puntillas durante un buen rato antes de finalmente reunir el coraje suficiente para hablar. ¿Crees que debería hablar con María para contarle sobre mi bebé? La última vez que hablé con ella, me contó lo dolida que estaba por haber sido excluida cuando nació Lucía y ¿quieres visitar a tu bebé? ¿Qué? Los ojos de Michael se abrieron de par en par y casi se le salieron de las órbitas al comprender a qué se refería Alice. ¿Estás embarazada de nuevo? Preguntó, y Alice asintió levemente. Se frotó la barriga, y fue entonces cuando Michael notó algo que no había notado antes. La conexión de Alice con él y el tejido había estado cubriendo un hilo minúsculo que conectaba con la expansión y el tejido. El bebé que crecía en el vientre de Alice ya estaba conectado a las esencias. Rebosaba de esencia. Un nuevo primordial estaba creciendo dentro de ella. Michael tragó saliva con dificultad. Su vida aún no había terminado. De hecho, la alegría de vivir en el universo origen estaba a punto de alcanzarlo.